Hablemos nuevamente en Latinoamérica de la escena, el escenario de guerra que se ha vivido en este mega operativo con un despliegue de 2.500 policiales entre donde llegaron a estas favelas y desde muy temprano en este martes 28 de octubre se escucharon esta ráfaga de disparos, enfrentamiento total que dejó 64 víctimas fatales, entre estos 4 civiles. Estamos hablando de 4 civiles que pertenecían a la fuerza policial y también unos 81 detenidos. Fíjense cómo se los llevaban, sin sandalias, zapatos y también sin remera. Todo esto, Latinoamérica, es el mega operativo que se llevó a cabo hoy en Brasil contra el Comando Vermelho. Ya sabe, lo hemos dicho acá, el Comando Vermelho, esta organización criminal, narcocriminal, encargada de extorsionar, de vender armas de manera ilegal, de también traficar la droga, que extiende, por supuesto, sus tentáculos en Brasil, pero también en la triple frontera. Vamos a conocer más detalles, Latinoamérica, de lo que hoy está pasando en Brasil. Para ello vamos a conversar con un economista y politólogo brasileño. Él es Eduardo Crespo y está a esta hora con nosotros. Eduardo Crespo, le agradezco por su tiempo. Gracias por estar acá. ¿Cómo está la situación del país a esta hora? Bueno, gracias por invitarme. Aclaro que soy argentino, aunque doy clases en Brasil. Sí. No, la situación está muy complicada, diría, muchas calles, avenidas están interrumpidas, hay gente que no puede volver a sus casas. El número de muertos que informaron ahí es el de unas horas atrás, no sabemos realmente cuál es el número de muertos, ni civiles, ni policías, ni delincuentes, no está claro, digamos, qué está pasando en estas Claro. horas. Es un enfrentamiento enorme. En principio sí, en algunas favelas bueno, la gente que conoce Río de Janeiro, cercanas al aeropuerto, para hacernos una idea, pero en principio también hubo enfrentamientos en otros lugares de la ciudad, dirían varios puntos, aunque el más importante está allí. Tampoco es solamente contra el Comando Vermelho, hay varios otros comandos, milicias, muchos grupos que han tomado cuenta de la ciudad en los últimos años. Creo que la situación se agravó Claro. digamos, Eduardo, más recientemente. Llegaron muchas armas. Sí. sí, antes de usted tuve la oportunidad de conversar con un periodista brasileño y este justamente nos decía que los datos oficiales que se manejaban eran 64 víctimas Sí. fatales y 81 personas detenidas. Nosotros inicialmente decíamos más de 100, pero él dijo no, el canal oficial informa de 81, así que estamos muy atentos a alguna actualización. Pero quiero aprovecharlo a usted como economista y politólogo y analicemos la situación. ¿Qué mensaje político deja este mega operativo que se llevó a cabo, como dice usted, no solamente contra el Comando Vermelho, sino contra otros comandos? Bueno, en principio es una decisión que toma el gobernador. Hay varios barrios muy comprometidos. La última información que me ha llegado a mí es que ha habido muchos episodios de violencia en la zona sur, que es la zona más pudiente de Río de Janeiro, digamos, donde viven los sectores medios y altos. Esto, digamos, ya estaba alertando un poco a las autoridades, diría, hay varias sospechas, incluso hasta de empresas que colocan cámaras de seguridad que pueden estar vinculadas a estas bandas. También han salido los medios, hasta grupos religiosos, digamos, que se llaman narcopentecostales, para Ujú. darnos una idea de la gravedad, Increíble. que han tomado cuenta de algunas favelas, incluso de algunos barrios que no da para clasificarlos como favela, digamos, barrios comunes, así donde se puede en teoría transitar. Es una ciudad, Río de Janeiro hoy es una ciudad, diría que donde el Estado controla apenas algunas partes, es decir, el resto está en manos de distintos grupos, algunos más violentos que otros, diría, algunos grupos de... A ver, Eduardo Crespo, economista y politólogo, eh, retomamos el contacto con usted sí, enseguida. ¿Lo escucho, Eduardo? sí, sí, se cayó el contacto. Habíamos perdido el contacto por un momento, ya lo Ah, tengo de regreso.
Discúlpeme. No, que partes de la ciudad están tomadas por distintos grupos, desde narcotraficantes a las llamadas milicias, que a Ujú. veces también son narcotraficantes, pero en realidad compuestos por ex policías, gente digamos, del aparato de seguridad del propio Estado que se han ido volcando hacia el crimen organizado. Eh, el mensaje político no es claro, el gobernador no es, digámoslo así, si vamos a pensar en la política de Brasil, no es del partido de Lula, Sí, dirías, alguien que llegó más bien con el bolsonarismo, eh, pero tampoco me parece muy claro, digamos, que esto se lea en una clave directamente política, en el sentido de que esto tiene más relación o con el PT o digamos, los partidos claro. asociados a ¿En qué, Bolsonaro. en qué, en qué pensaba yo cuando le hacía la interrogante? Es decir, si este operativo, Eduardo, deja más bien un mensaje de control de Estado en la zona, o por el contrario, más bien se habla de una ausencia estatal en ciertas zonas específicamente donde hoy se desarrolló este operativo. No, eso sí, a ver, hay una ausencia estatal y parecería haber un intento de retomada, digámoslo así, del Estado. Sí, Ahora, se parece mucho a la operación de 2010, antes de lo que fueron los Juegos Olímpicos, recuerdo. que donde, digamos, el Estado trató digamos, de tomar el control de algunas regiones que volvieron a perder, digamos, el Estado volvió a perder el control de esas regiones y ahora estaría nuevamente tomando. De todos modos, digamos, me parece que la violencia es mucho mayor que en ese momento. Estamos viendo drones atacando a la policía y la policía respondiendo también con drones contra, digamos, gente parapetada en distintos puntos de los morros, ¿no? De las montañas, de las sierras. Estamos viendo guerras de drones en Río de Janeiro, ¿no? Ujú. Y incendios generalizados, colectivos incendiados, calles interrumpidas. Creo que si bien es una ciudad muy violenta que está en permanente estado digamos, de guerra de baja Claro. intensidad, creo que subió un escalón importante la guerra en estos días, ¿no? Claro. Por otra parte, también, Eduardo, cuando le hablaba del mensaje político, e insisto en esto, permítame comparo la situación de Chicago en los Estados Unidos, un Donald Trump distinto a el gobernador y tomar la decisión justamente de militarizar. En este caso, este operativo impactaría positivo o negativamente al presidente y al gobernador involucrado de Brasil. Bueno, el presidente en principio depende de muchos estados, digamos, el PT no ha ganado las elecciones acá en Brasil, ni para gobernador y para presidente tampoco. Ok. Probablemente refuerce al gobernador, aunque no tiene un candidato ahora para las próximas elecciones. Esto es algo que se comenta. Si el gobernador no tiene un candidato propio, no sé si inventará un candidato a partir de ahí. Yo creo que en general la población aprueba estos movimientos contra el crimen organizado, digamos, porque lo sufren el día a día, ¿no? Ahora, por el lado más del presidente Lula, del PT, lo que uno ve más bien son críticas, digamos, aludiendo más a la violación de derechos humanos que generalmente está asociada a estas invasiones, es decir, llega la policía, cierran algunos barrios, no se sabe qué ocurre en las favelas. De hecho, hay mucha, lo que se llama bala perdida acá en Río de Ujú. Janeiro, que son, digamos, tiroteos, que muere un niño, que muere una madre que va a buscar a los hijos a la escuela, es decir, muere mucha gente inocente generalmente, y a veces también, incluso cuando detienen a un narcotraficante, etcétera, a veces lo fusilan en el lugar, esto es algo también, bueno, también ocurre del otro lado, Claro. ¿no? Es decir, si un policía queda prisionero de estas bandas, no quiero imaginar lo que va a ocurrir con él, digamos, es una situación realmente de muchísima violencia, Claro. y bueno, creo que también generan algunos sectores mucho rechazo a estos movimientos. Lo que sucede es que también hay que pensar en que estas bandas están tomando, digamos, están tomando el control, de hecho Eduardo, es cobran un estado paralelo lo que se está viviendo sí, allí. sí, sí. Y aprovecho Algunos de... barrios, digamos, el que cobra impuestos es el crimen organizado. Claro. Es así de simple. Sí. Quiero ahora traerlo al punto como economista. ¿Este operativo de hoy afecta económicamente a la organización o solamente le afecta en términos de capacidad de fuego? ¿Usted cómo lo ve? No, creo que se busca afectarlos económicamente, porque los negocios, si bien se habla de narcotraficantes, creo que el negocio no es solo el tráfico. Ujú. Como les decía, hay empresas, desde empresas que colocan cámaras de seguridad
es decir, cámaras, a empresas que venden el cable para ver la televisión, por ejemplo. Es decir, muchísimas empresas en estos barrios controlados por estas bandas, que, bueno, que básicamente son parte del negocio de estas bandas. Entonces lo que se busca también es debilitar esos negocios asociados con las bandas. No es solo el narcotráfico. El narcotráfico es un elemento Eduardo, lo he perdido nuevamente. Vamos a retomar allí el contacto. Mi equipo, más de... ahí estamos. Sí, a ver. Sí, no, le decía que hay muchos negocios, además del narcotráfico, asociados con controlar los barrios. Entonces lo que se busca es justamente golpear esos negocios, como las cámaras de seguridad, el cable, la luz. A veces la luz, quien provee la luz no es digamos, una empresa. Después hay apropiación de tierras. Hay muchos negocios asociados con el avance de estas bandas en Río de Janeiro, diría que en general en Brasil. Pero Río de Janeiro tal vez sea el caso más emblemático, ¿no? Claro. Pero digamos, apropiación de tierras, empresas que proveen servicios, desde incluso, diría lo que se conocen como van, ¿no? Como camionetas que funcionan como ómnibus, que dependen de las bandas de narcotraficantes, bandas delincuenciales, Sí. digámoslo así, bandas de crimen organizado. Es decir, hay muchos negocios. La droga es apenas un negocio más, entre otros, que está en manos de estos grupos. Claro. Que además Eduardo. compiten entre sí, esto es muy importante entender, acá no hay un único grupo que domina, digamos, que domina la ciudad, sino hay un bando de grupos que se disputan los barrios. Claro, sí, que uno está más acostumbrado siempre a pensar, a ver este tipo de enfrentamientos entre agrupaciones para dominio y no entre un operativo policial como el que se vivió hoy. Ahora le pregunto, tomando en cuenta lo del estado paralelo que me llamó la atención, Eduardo, cuando se tiene un estado paralelo como este que mencionábamos, ¿se puede realmente medir cuánto le cuesta a la economía formal de Río de Janeiro, de Brasil, con la presencia del crimen organizado? Hay estimaciones de cuánto representa esto, no tengo hoy el dato de Río de Janeiro. El tema es que hay muchas actividades que podrían andar muchísimo mejor y se sabe que no funcionan justamente por el crimen. Por ejemplo, el turismo. Sí. Es decir, un evento de este tipo reduce el número de turistas que llegan a Río de Janeiro todos los años. Entonces, ¿cómo se mide eso? No lo sé. Lo que sí hay algunas estimaciones, habría que ver cuán confiables de cuál es el volumen de estos negocios, pero diría no deben ser nada despreciables porque son muchos los barrios que están bajo el control de estas bandas. Sí, no, y de hecho lo mencionábamos más temprano, que me corrija mi equipo de producción si no es así, pero hablábamos de la cercanía al estadio de Maracaná. Sí. Sí, sí, están cortadas las calles cercanas al Maracaná, el aeropuerto, es decir, no se Ujú, puede llegar en este momento al principal aeropuerto de Río de Janeiro, en estas horas, digamos. claro. Bien. Eh, Sí, sí, la situación. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de este mega operativo de hoy, según su mirada, Eduardo? yo creo que se vuelve a la guerra de baja intensidad que está todos los días en Río de Janeiro. Veo difícil erradicar esta situación porque hay muchos factores cruzados, digamos. Además de que están estas bandas en toda la ciudad, la penetración que tienen estas bandas por distintos medios en la política, en la justicia, en la policía, Sí. es muy grande. Entonces, está todo bastante mezclado, digamos, especialmente en Río de Janeiro, ¿no? Eh, Eh, por ejemplo, el caso que le daba, ¿no? El caso de las milicias. Las milicias son, la mayoría de ellos, ex policías, o digamos, son bandas controladas por ex policías o gente vinculada digamos, al aparato represivo del Estado. Eduardo, no sé si usted quiera o pueda responder esta pregunta, pero que sin duda alguna llama la atención. ¿Por qué tantos muertos y tan pocos heridos? Esto era a matar. Generalmente es a matar, sí. La verdad, el número de heridos no lo tengo. El número de muertos se estima, por eso le decía antes, se estima hoy ya cercano a los 100, pero generalmente, digamos, a los que detienen y si no están las cámaras ahí, si no es muy visible, la policía suele ejecutar, esto suele ser normal. Tampoco sabemos el número de policías muertos, creo que confirmados en estas horas son 4,
pero todo el mundo sospecha de un número también mayor. En general no se publicita para que no darle mucho, para que digamos, el crimen organizado tampoco lo festeje o, digamos, lo muestre como un trofeo, ¿no? Pero la información también del número de policías muertos no es clara, ¿eh? Es Claro, decir, diría, sí. probablemente es mayor de lo que se está publicitando por estas horas. Seguramente, Eduardo. Para terminar, no quiero quitarle mucho de su tiempo. Hablábamos de la No, influencia del Comando Vermelo, no solamente allí en Río, también en la Triple Frontera. ¿Qué tan importante, según su mirada, es la cooperación de estos países para pues, limitar hasta erradicar estas rutas de abastecimiento del Comando? Brasil es un país muy grande, está el Comando Vermelo en Río, más otros comandos, el tercer comando de la capital, el comando puro amigo de los amigos, pero en Río Janeiro, en San Pablo también está el tercer comando de la capital. Todo estado tiene sus comandos en Brasil y es un país muy grande porque, digamos, no solo está estas vinculaciones que a veces tiene, por ejemplo, en la frontera con Paraguay, que es conocida, pero también, digamos, tienen penetración en zonas como la Amazonia, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo se controla eso? Es muy difícil. Digamos, se requiere una capacidad operativa del Estado que hoy Brasil no tiene. No Eduardo tiene. Crespo, economista y politólogo argentino, quien vive allí en Brasil. Gracias por estas No, precisiones, por gracias. el análisis. Podremos conversar más adelante si usted nos los permite. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.